Que el Señor les bendiga. Qué bueno verles de nuevo en la casa de Dios. Ese último canto que entonábamos decía: no quiero fallarte más. Ese debe de ser el deseo permanente de todos nosotros para con el Señor, de no fallarle más. Aunque somos débiles, dice la Escritura que todavía estamos en la carne, decía Pablo. En el estudio que teníamos de la carta de los Romanos hablábamos de eso, que aún estamos en la carne y en la carne mora el pecado. Y ese es nuestro esfuerzo permanente de no ceder ante los deseos de la carne, sino de tratar de llevar una vida en el Espíritu. Así es que cuando somos débiles, decía ese canto, entonces somos fuertes en el Señor. Hermanos, estamos estudiando la carta a los Romanos. No nos vamos a detener más porque el tema de hoy probablemente es un poco extenso, y para que no lo dejemos a medias, vamos de una sola vez al grano. Quiero que busquen su Biblia, Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 14. El mensaje de esta noche se titula: es hora de levantarnos del sueño. Y dice Pablo, en este pasaje habla de levantarnos del sueño como esa negligencia en la que la iglesia puede caer al no obedecer los mandamientos del Señor. Cuando la iglesia, los cristianos se acomodan y dejan de cumplir aquello que el Señor nos ha pedido, entonces ahora levantarnos del sueño es como que la iglesia esté adormecida, sin cumplir su misión en el mundo, sin cumplir su propósito en la tierra, para lo que Dios nos ha puesto y nos ha escogido como ese remanente que el Señor mantiene en todo tiempo. Dios mantiene un remanente de gente fiel a Él, de gente que le ama a Él. Y por eso es que nosotros tenemos que estar atentos, despiertos, vigilando y velando para que la venida del Señor, Él nos encuentre haciendo su voluntad, porque pues lo cierto es que Dios puede venir en cualquier momento. En esta noche el mensaje, el contenido del mensaje tiene como propósito animarnos a los discípulos, a los creyentes, a practicar el amor al prójimo, ¿verdad? A no dejar de lado ese mandamiento o esa tarea que tenemos como creyentes de amar a nuestro prójimo. Y eso como una deuda permanente que nosotros tenemos con todos los hombres. Vamos a leer. Voy a comenzar en el versículo 7, por los que tienen su Biblia a la mano, ¿verdad? Ahí en la pantalla va a empezar en el 8, pero los que tienen su Biblia a la mano, leamos desde el 7. Dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y dice luego en el 8, no le debáis a nadie nada, porque en el verso 7 dice que hay que pagar a todos lo que debemos. En el 8 dice: no debáis a nadie nada. Sino que dice Dios, la única deuda que nosotros tenemos que tener, y la vamos a tener hasta que nos vayamos de aquí, es el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oramos, mis hermanos. Dios mío, esta noche de nuevo, Señor, que estamos delante de su presencia, disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, por completo. Dios, lo ponemos a su disposición para que usted, Dios mío, nos bendiga con su palabra, para que usted nos alimente, Señor, nos sustente, que pueda usted también
disipar cualquier tiniebla, Señor, que pudiese haber en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Algún vestigio de maldad, de rencor, de ira, de envidias, de malos pensamientos o de malos deseos, Señor, que usted lo pueda disipar, que su palabra, Señor, al hallar cabida en nosotros, Señor, disipe toda maldad de nuestras vidas. Límpienos, Señor. Usted dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así es que límpienos con su palabra, Señor. Ilumine nuestro camino. Guíenos, Señor, por sendas de justicia con su palabra. Dios, agradezco por el privilegio que usted me permite de poder serle útil, Señor, al dirigirme a mis hermanos y transmitirles su mensaje, Señor. Así es que con toda diligencia y amor yo quiero servirle, Señor. Use mi vida, ponga usted sus palabras en mi boca, pero todos aquí, Señor, en este lugar reconocemos y atribuimos a usted y solamente a usted toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Solo usted la merece. Gracias le damos, Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Oramos. Amén. Bueno, hermanos, aquí vamos a hablar de amar al prójimo, que debe ser la única deuda que nosotros debemos tener. Por eso el verso 8 comienza diciendo: no debáis a nadie nada. Eso de no deber a nadie nada lo vamos a tomar con los dos objetivos que aparece ahí en esta porción. La primera de ellas, como un mensaje, estamos hablando de que desde el capítulo 12 en adelante, Pablo empieza a decirle a los hermanos en Roma que para poder ser transformados es necesario renovar el entendimiento. Dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice en el capítulo 12 y versículo 2. Y ahí hemos venido viendo una serie de preceptos que Pablo plantea como la renovación del entendimiento. Como por ejemplo, uno de esos preceptos que contradicen a las cosas del mundo es que en el reino de Dios nosotros no debemos devolver mal por mal, sino que ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vencer el mal nosotros? Con el bien, ¿verdad? Aquí el Señor nos manda que debemos someternos a toda autoridad, por déspota que sea, por malos que sean las autoridades. Dios nos manda a someternos siempre y cuando no le contradigan sus mandamientos. También el Señor nos manda a que tenemos nosotros que amar a nuestro prójimo y aún amar a nuestros enemigos. Son de las cosas que el Señor nos plantea como parte de la renovación de nuestra manera de ser, de la transformación que experimentamos los que estamos en Cristo. Ahora, viene otro punto, y dice el Señor: los cristianos debemos ser gente que paga sus deudas, gente que honra sus compromisos. De nosotros no se debe decir: miren, allá va ese hermano, el hermano Douglas, ya hace bastante que le estoy cobrando y no me paga. De nosotros no se tiene que decir esas cosas. Claro, es hipotético, porque no va a ser que salga serio el hermano Douglas, ¿verdad? Es hipotético, pero de nosotros, hermanos, no se debe decir que somos deudores y que somos gente deshonesta y que somos gente tramposa. Dios dice: no le debáis a nadie nada. Debemos honrar nuestros compromisos, porque si nosotros adquirimos la costumbre de quedarle debiendo a mucha gente, lo único que hacemos es poner en vituperio el nombre del Señor. Que se hable mal del Evangelio, que se hable mal de Jesús por causa de nosotros, de nuestra irresponsabilidad. Y eso de deberle a las personas es solamente una conducta de gente impía y sin el conocimiento de Dios, hermano. Vea conmigo el Salmo 37, 21 y verá que esa conducta de deberle a todos y no pagar, o de deber y no pagar, no es costumbre de cristianos sino de impíos. Dice el Salmo 37, 21. ¿Qué dice el 37, 21? El impío toma prestado, dice, y no paga, mas el justo, en lugar de prestar, da. Entonces, la costumbre de no pagar y de no honrar sus compromisos, ¿de quién es, hermanos? ¿Aló? De impío, ¿verdad? Que la costumbre de no pagar sus deudas es costumbre de... El hermano Nelson hablaba el día martes acerca de no salir de fiador. Por eso es que la Biblia nos manda que nosotros no seamos fiadores incluso de nadie. Así dice la Biblia, que no seamos fiadores de deudas, para que nosotros, cuando adquiramos un compromiso nuestro, tengamos
el honor, la responsabilidad de cumplirlos, para no dejar en entredicho el nombre del Señor. Entonces, ese sería uno de los objetivos con los que aparece en Romanos 13:8, el no debáis a nadie nada. ¿Ya? Ese era uno de los objetivos, que los cristianos, los hermanos, acostumbren pagar siempre sus deudas y que no le deban nada a nadie. Tener la solvencia es decir, yo no le debo nada a nadie. La única deuda, por eso viene la siguiente razón, el siguiente propósito por el que está ahí esa palabra. La única deuda que los cristianos debemos tener, la cual tampoco vamos a poder saldar, es el amor al prójimo. Porque todo lo que sigue en el capítulo 13 de Romanos habla del amor al prójimo. Todo lo que sigue, lo que resta de los versículos del capítulo 13 hablan del amor al prójimo. Entonces, yo tengo una deuda con usted que nunca voy a terminar de pagar. Y usted tiene una deuda conmigo que nunca va a terminar de pagar. Amén. ¿Y cuál es esa deuda, hermano? ¿Cuál? Yo le debo a usted amor. En el ejército tienen una frase, ¿verdad? De ¿cómo se llama? De superior a subalterno. Y la frase es, ahí se hacen cosquillas allá afuera, hombre. Y la frase es, del superior al subalterno, le decía, cuando de repente algún subalterno se quería poner así como ordinario, decían, o rebelde, ¿verdad? Que no quería obedecer. Entonces decía el superior al subalterno, me debes respeto y obediencia. Así. Y en efecto, en el ejército esa es la filosofía, ¿verdad? Que las órdenes no se cuestionan, simplemente se cumplen. Entonces me debes respeto y obediencia. Ahora, nosotros los cristianos podemos decir, usted puede decirme con toda libertad, basados en las escrituras, que yo a usted le debo amor. Que en el amor va incluido el respeto, por supuesto. Pero yo tengo una deuda con usted que nunca voy a saldar. Y esa deuda es el amor. ¿Se entiende, hermano? Y usted me debe a mí también. ¿Aló? Yo le debo a usted y usted me debe a mí. Porque por difícil que le pueda resultar esto a algunos de ustedes, ustedes también tienen el deber de amarme a mí. Así como yo tengo el deber de amarlos a ustedes, ustedes me deben amar a mí como su hermano. ¿Por qué? Porque ahí dice, no debáis a nadie nada, excepto, podríamos decir, excepto el amarse unos a otros. Así dice, ¿verdad? Si no el amaros unos a otro, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y ahí el Señor relaciona que el amor en síntesis es el cumplimiento de la ley de Dios. Todo se resume en el amor. Yo lo he dicho en otras oportunidades, que el elemento común en el guardar la ley es el amor. Hablaba yo con los hermanos el día en una de las lecciones de la Escuela de la Vida Abundante de una aparente contradicción que se ve en el capítulo 1 del libro de Isaías. En el capítulo 1 del libro de Isaías dice que Dios le dice a los principales de Israel, hey, no me traigan más vana ofrenda, ni sacrificios. No vengan a hollar mis atrios, dice el Señor. Hastiado estoy de sus holocaustos y de sus becerros y de sus lunas nuevas y de sus fiestas solemnes y de todas esas cosas. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Dice el capítulo 1 de Isaías. Fíjese, ¿quién demanda esto de vuestras manos? La aparente contradicción es la siguiente. Dios en la ley, en el libro de Levítico y en Deuteronomio, le ordenó a los judíos, a los israelitas, hacer todos estos rituales, ofrecer sacrificios, guardar el sábado. Todo eso era mandamiento de Dios, era orden de Dios. ¿Y cómo es que ahora Dios les está diciendo, quién te manda esto de vuestras manos? Los israelitas bien pudieron haberle respondido a Dios, tú, y te puedo mostrar si en la Biblia dice que tenemos que guardar el sábado, que tenemos que ofrecer sacrificios por nuestros pecados, que tenemos que ofrecer sacrificios en agradecimiento. O sea, tú nos has mandado. Pero no es que Dios se estuviera contradiciendo. Lo que Dios les estaba diciendo a los israelitas es, ustedes hacen eso por pura
religiosidad, no porque lo hacen de su corazón. Entonces Dios dice, en lugar de eso, mejor no vengan a hollar mis atrios. Dice, hastiado estoy de ustedes, dice el Señor. Porque el elemento común o el común denominador en el cumplimiento de la ley es el amor. Ningún mandamiento que no sea movido por el amor, si es movido por cualquier otra razón, delante de Dios no vale. No, la misma Biblia dice de qué sirve que tengamos, que hablemos en lenguas, dice, en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, dice, nada soy. Y si yo diera mi cuerpo, dice, para ser quemado, dice, y no tengo amor, de nada me sirve. Y dice otras cosas en el capítulo 13, los primeros tres versículos de la primera carta a los Corintios, dice Pablo, que los dones, los ministerios, las acciones generosas que nosotros hagamos, si no son movidas por un amor verdadero, no sirven para nada. Entonces, el observar la ley o el guardar la ley, si no es por amor, mis hermanos, no sirve de nada. Y por eso Dios dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Veamos de nuevo ahí el versículo 8, dice, no debéis a nadie nada, dice, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Vaya, hay un ejemplo en el capítulo 19 de Mateo, cuando Jesús tiene la conversación con aquel joven rico que vino a preguntarle qué era lo que necesitaba hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, guarda los mandamientos, honra a tu padre y tu madre, etc. Y luego le dijo, ve y vende todo lo que tienes. ¿Y qué dijo? Y dárselo a los pobres. Ahora, eso de darle a los pobres, la pregunta, ¿no es amor al prójimo? ¿Aló? Entonces Jesús le estaba pidiendo algo fuera de la ley. No. Porque Dios le dijo, de todas tus riquezas, eso que tú no necesitas ahí para tenerlo guardado, mejor busquémosle un buen uso. Anda a vender todo lo que tenés, que no necesitas, y démosle de comer a los que necesitan. ¿Era algo injusto lo que Dios le estaba pidiendo? ¿O era el cumplimiento de la ley? ¿Aló? ¿Era el cumplimiento de la ley? O sea que Jesús le estaba diciendo, cumple la ley y los mandamientos, ama a tu prójimo. Y cuando nosotros les invitamos a ustedes que traigan en las canastas que ponemos aquí todos los meses, para que ustedes ayuden a su prójimo, les estamos pidiendo algo que está fuera de la ley de Dios. Y no es cierto que al traer y ayudar a nuestro hermano, no es que estamos cumpliendo la ley, pues. Y no tenemos una deuda, pues. Están aquí, ¿verdad, hermano? Y es que dice que la única deuda que usted y yo vamos a mantener toda la vida es el amar a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, entonces ahí hemos cumplido toda la ley. Bueno, corrijo, parte de la ley. Porque la otra parte es amar a Dios por encima de todas las cosas. Pero la otra parte de la ley, porque Dios resumió toda la ley en esos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Si pudiésemos nosotros también dividir el decálogo, o sea, los primeros 10 mandamientos en dos partes, son exactamente, los primeros 5 mandamientos tienen que ver con amar a Dios y los otros 5 mandamientos tienen que ver con amar al prójimo. Entonces, ¿y cuál es el común denominador en toda la ley? El amor. Porque no podemos cumplir la ley si no amamos a Dios. No podemos cumplir la ley si no amamos a nuestro prójimo. El común denominador para cumplir la ley siempre es el amor. Y esa deuda, esa es la única deuda que nosotros tenemos que mantener y la cual no vamos a poder saldar hasta el último día de nuestra vida. Vamos a tener esa deuda. Dice en el versículo 9, porque note que lo que menciona Jesús son los últimos 5 mandamientos. Dicen que habían 2 tablas, ¿verdad?, de la ley. En una tabla estaban los primeros 5 mandamientos que tenían que ver con amar a Dios, y en la otra tabla estaban los otros 5 mandamientos que tenían que ver con amar al prójimo. Entonces está hablando de la segunda tabla o de la segunda parte de la ley, la segunda mitad. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio,
y no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién le va a querer quitar la mujer a su prójimo si lo ama como a él mismo? ¿Aló? ¿Verdad? O sea, si usted ama a su prójimo como a usted mismo, no, yo cómo le voy a quitar la mujer. Por eso dice, no adulterarás, se resume en amarás a tu prójimo. ¿Quién va a querer matar a otro si lo ama como a uno mismo? O sea, no, pues. Entonces, el verdadero cumplimiento de la ley está intrínseco en amar al prójimo. El que ama a su prójimo está cumpliendo la ley. No le va a robar, no lo va a calumniar, no lo va a matar, no va a cometer adulterio, no va a codiciar lo que no es suyo. ¿Por qué? Porque ama a su prójimo como a él mismo. En esa sentencia se resume toda la ley. Quiero que vea conmigo Levíticos 19:18, cómo desde la antigüedad el mandamiento estaba incluido. Dice de Levíticos 19:18: no te vengarás ni guardarás rencor. ¿A quiénes dice? Es un mandamiento no guardar rencor, ¿verdad? ¿Aló? Bueno, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato de Dios que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién lo firma? Yo, Jehová. Así dice el Señor. Yo soy quien da esta ley, ¿verdad? Ahora, la otra parte de la ley, esa solo es la mitad, decíamos, los últimos 5 mandamientos. Los primeros 5 tenían que ver con amar a Dios, que eso está en Mateo capítulo 25, pero nos vamos a dedicar nada más al tema que tiene que ver con el amor al prójimo. Todos los mandamientos, vamos al versículo 10, volvamos a Romanos 13, versículo 10. El amor, dice, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Quien de verdad practica el amor al prójimo, pero un amor sincero, un amor genuino, jamás le va a hacer mal a su prójimo. Si usted ama a su prójimo y si usted le debe algo a su prójimo y de verdad lo ama, ¿usted cree que le va a quedar debiendo? ¿Aló? Si usted ama a su prójimo, ¿le quedaría debiendo? ¿Qué haría usted? Yo le pago hombre, yo no quiero quedar mal con mi hermano. Si él muy gentil y generosamente me ayudó cuando yo necesitaba, y que ahora yo le salga con una sinvergüenzada de no pagarle. No, yo a mi hermano lo quiero, yo le voy a pagar. Al contrario, si puedo, mejor le hago bien, le ayudo. Estamos aquí, ¿verdad, hermano? Porque eso es el cumplimiento de la ley. Si no, mis queridos hermanos, que nosotros queramos hacer lo que hacían los fariseos en el tiempo de Jesús, que se ponían atuendos, ¿cómo se dice? Llamativos, ¿verdad? Dice que los fariseos usaban una clase de atuendos que los diferenciaba, los distinguía. Y no solo su atuendo, los lugares que ocupaban en el templo eran lugares distinguidos para los fariseos. Entonces dice que ellos amaban los primeros lugares en la sinagoga, dice. Sus atuendos, ¿verdad? El exhibirse públicamente con su vestimenta y que la gente dijera, ahí viene un fariseo. Para nosotros hoy el término fariseo es despectivo, pero en los tiempos de Jesús hablar de un fariseo era una eminencia en términos de religión. Y a ellos les gustaba eso, pero el Señor decía, estos por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos ¿de qué? De maldad. Y no vayamos nosotros a hacer lo mismo, que nos fijamos en cosas que queremos vernos bien, ¿verdad? A la iglesia, venir con una Biblia, venir bien, tener una buena apariencia, pero en la práctica, cuando Dios nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo y no estamos amando a nuestro prójimo, todo lo de afuera es pura pantalla.
nos estaríamos convirtiendo o estaríamos entrando en la categoría de sepulcros blanqueados. ¿Verdad que sí? Si vemos a nuestro prójimo que tiene necesidad y tenemos la posibilidad de ayudarle y no lo hacemos, entonces somos sepulcros blanqueados. Venimos a la iglesia, queremos que la gente nos vea, que nos quebrantamos en la alabanza, que cuando oramos se nos salen hasta los mocos, pero cuando vemos a nuestro prójimo tener necesidad nos hacemos los locos. Sepulcros blanqueados. Porque el cumplimiento de la ley es el amar al prójimo. El amor, dice, no hace mal a su prójimo. Ni siquiera tiene malos pensamientos. Es tal el amor que los que de verdad practican el amor, aún en sus oraciones, les desean bien a su prójimo. Los bendicen en lugar de maldecirlo. Por eso dice: bendecid y no maldigáis. Porque en lugar de decir mal, declaran cosas buenas, hasta para sus enemigos. Esa es la ley de Dios, mis hermanos. ¿Qué les puedo decir yo? Yo no le puedo venir y decir: no, hermano, está bien, usted ahí guarde rencor. Ay, cuando tenga la oportunidad y vea a su enemigo sufrir, gócese. No. Si tu enemigo tuviera hambre, dice, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Porque así dice: ascuas de fuego amontonará. Yo les expliqué qué es eso de ascuas de fuego, ¿verdad? Es como irle a poner un montón de brasas encendidas así cerca de la cara. ¿Qué cree que pasaría si le ponen así el montón de brasas cerca de la cara? Se le quema, ¿verdad? Entonces, hacerle bien a aquel que nos ha hecho mal es que la cara se le queme de vergüenza. ¿Cómo? Yo tanto que a este lo he maldecido y le he dicho todo lo que he dicho de él, y que yo necesito el bien y me ayuda tan gentilmente. Así es como el Señor dice que debemos nosotros, ¿cómo se llama? Enfrentarnos al mal con el bien. Haciendo el bien, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque el amor no hace mal a su prójimo. El mandamiento del Señor es que nos amemos como Él nos ama. Vean lo que dice Juan 15 del 12 al 13. Juan 15, 12 al 13. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he. Y que nos la pone difícil el Señor. ¿Por qué difícil? Porque Él está pidiendo que yo ame a Carlos Cortés como Dios me amó a mí. ¿Aló? Dios me está pidiendo que yo ame al hermano Edilberto como Él me amó a mí. ¿Aló? Así. Que yo ame al hermano Rubén como Dios me amó a mí. Pero también dice que usted me ame a mí como Él lo amó a usted. ¿Verdad que nos la ha puesto difícil? ¿Cómo no? No está difícil, pero es posible. Para los hijos de Dios es posible. No está en el bosquejo. Busque 1 de Juan 3:16. 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor. El amor se puede conocer, se puede distinguir, se puede identificar. ¿Y en qué hemos conocido el amor de Dios nosotros? ¿Lo tiene? El amor lo hemos conocido, o sea, el amor de Dios para nosotros lo hemos conocido en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por ¿quiénes? ¿Vai? ¿No dice que debemos amar a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros? Pues? Y dice que así se muestra el amor, que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros tenemos que poner nuestra vida por los hermanos. ¿Y cuántos están dispuestos a poner su vida por los hermanos? Con que no están dispuestos ni a irle a predicar a alguien y van a poner su vida. ¿Aló? Si no tienen el valor ni de agarrar su Biblia y de detenerse a hablar con su prójimo y a decirle: mira, Dios tiene un plan para tu vida,
Y yo quiero mostrártelo, aquí está en la palabra. Permitime, dame el tiempo para mostrarte el plan de Dios. Si no tenemos, menos vamos a poner nuestra vida. Si no le podemos quitar el amor a un par de libras de frijol y de arroz para traerlas aquí y ver a quién bendecimos con eso, vamos a poner nuestra vida por los hermanos. Amén. Yo creo que algunos de ustedes están arrepentidos de haber venido hoy. Bueno, el cumplimiento de la ley, dice Jesús, es el amor. Y si una deuda ustedes deben honrar y nunca van a saldar, es el amor que deben tenerle a su prójimo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Ustedes le deben amor a su prójimo. Así como yo les decía que antes decían que le debemos respeto y obediencia, pues yo les debo amor a ustedes. Yo tengo una deuda con ustedes. Y yo debo amarles. Y debo hacerles bien. Esa es mi deuda. Y es una deuda que yo tengo, como que Dios me dijo, vaya, mira, vos me debes a mí, pero no me la pagues mi deuda a mí. Hacer una cosa, pagame a mí amando a tus hermanos. ¿Me explico? Como que lo que yo le debo a él, no me lo pagues a mí, hacerle bien a mis hermanos. Porque dice que ni un vaso de agua se queda sin recompensa. Cuando nosotros le damos un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, dice es como que se lo estemos dando al Señor. Cuando visitamos al enfermo, al que está en la cárcel, cuando le damos de comer al necesitado, dice que todo eso, que lo hagamos por uno de nuestros hermanos, es como que se lo estuviéramos haciendo a Jesús. Así que si usted dice que quiere honrar a Dios, ame a su prójimo, pero demuéstrelo. No solo diga que ama a su prójimo. No, si yo amo a mi prójimo, y cuando tiene oportunidad de manifestarlo no lo hace. Entonces somos sepulcros blanqueados. Me regreso a Juan, de donde me vine para acá. Juan 15:12 estaba leyendo. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vaya, no hay mayor amor que ese, dice Jesús. Y Él puso su vida por nosotros. Ahora, si nosotros queremos hacer práctico el amor, también debemos estar dispuestos a hacer algunos sacrificios por los hermanos. Y parte de esos sacrificios, si usted lo ve así como sacrificio, el servirle al Señor y servirle a los hermanos, es un sacrificio. Yo le invito a usted, tanto que de usted, no, si yo amo a Dios y yo amo a mi prójimo, ¿por qué no le sirve a sus hermanos? Sírvanles en la manera en que usted les pueda servir, cuidando a los hijos de los hermanos ahí en iglesia infantil o en sala cuna, sírvanles. ¿Ah? Viniendo a limpiar las sillas antes del culto, sírvale a sus hermanos, cuidando los carros de los hermanos, sírvale a sus hermanos. Aprende a tocar algún instrumento y venga a ministrar alabanza y sírvale a sus hermanos. Aprenda a cantar y sírvale a sus hermanos. Son bromas. Se van a enojar los hermanos. Sírvale. Mejor aún, agarre su Biblia y vaya y predíquele a sus hermanos en un equipo de pacto, en un Betel. Sírvale a sus hermanos. Disipule, agarre a un hermano pequeño y empiece a enseñarle la palabra. Ayúdalo a que crezca espiritualmente, a que madure espiritualmente. Eso es algo que tal vez en este mundo no se lo van a pagar, pero allá en el cielo usted va a acumular riquezas, dice, tesoros, dice el Señor, por amor a su prójimo. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice que debemos amar al prójimo? Y la insistencia, y volviendo a Romanos 13, ¿por qué la insistencia en que amen? Porque el que ama cumple la ley, que en esto se resume la ley, en esta sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y etcétera. ¿Por qué? Dice el versículo 11, nos da la justificación de por qué Pablo insiste tanto en el tema del amor. Por esto dice, o sea, esto de que amen y cumplan la ley amando, conociendo, ¿qué dice? El versículo 11, mis hermanos, ¿están conmigo todavía? Esto conociendo, ¿qué dice? ¿Y qué tiempo estamos viviendo usted? Mateo 24:12 nos dice qué tiempo estamos viviendo. ¿Qué dice Mateo 24:12? Cuando a Jesús lo interrogaron acerca del Señor, ¿nos puedes decir cuáles eran algunas de las señales cuando tú ya estés próximo a regresar? Y Jesús, entre las muchas señales que él mencionó, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿Y será que en nuestro tiempo el amor a la gente se le habrá enfriado? ¿Con qué le enfría en la iglesia?
No les digo pues a algunos de ustedes hacer que traigan algo a esas canastas. Es más fácil sacarle agua a una piedra. ¿Aló? Y esto que somos los hermanos, los cristianos. ¿Usted cree que vamos a esperar eso de los inconversos? Si el amor en la iglesia se ha enfriado, imagínense en el mundo. Entonces, por eso es que dice Pablo allá en el capítulo 13, versículo 11, esto conociendo, ¿qué dice? El tiempo. ¿Qué tiempo? Estamos en el tiempo en que el amor de muchos se ha enfriado. Estamos en el tiempo, en la era del egocentrismo. Todo mundo solo piensa en lo suyo. Cada uno anda viendo cómo resuelve sus problemas y se olvida de los demás. Y esa no es la cultura del reino de Dios. El reino de Dios dice que debemos buscar el bien de los demás antes que el bien nuestro. En el reino de Dios las cosas son diferentes. Por eso decíamos el versículo del capítulo 12, versículo 2, cuando dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Las cosas no son como nos las han enseñado en el mundo, ni como la tradición nos manda, sino como Dios dice que son. Esto, Romanos 13:11, esto, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos. ¿Levantarnos de dónde, hermano? Del sueño, porque la iglesia en muchas partes, y no hablo solo de la iglesia Peniel, hablo de la iglesia en general, está dormida. Cada vez más tiene aceptación y demanda mensajes como: hermano, venga siempre y ya mañana usted va a andar en carro nuevo, hermano, traiga su ofrenda al altar y va a ver que usted va a prosperar y todos son: vas a tener dinero, vas a ser rico. La pregunta es: ¿y Jesús lo que vino a ofrecernos al mundo fueron riquezas de esta vida? ¿Qué fue lo que Jesús nos ofreció? Yo ya lo he dicho, contrario a toda lógica, Jesús al hombre rico le dijo: ve y reparte todo lo que tienes y tendrás tesoros en el cielo, le dijo. Y tú ven y sígueme, tomando tu cruz, le dijo. Entonces Jesús no le dijo: ven y te voy a hacer rico, millonario. Ese es el discurso de un montón de aprovechados hoy que les gusta vivir bien. ¿Me entiende? Jesús nunca, cuando a Jesús entendió que las intenciones de algunos eran seguirlos para ver si se volvían ricos, Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde dormir. Ni eso tiene. O sea que si ustedes vienen a mí creyendo que se van a hacer ricos y poderosos, están locos. Si yo a morir en una cruz voy, así que el que cree que se puede echar este trego, que me siga, que tome su cruz cada día y me siga. Jesús no le dijo a nadie: te voy a hacer rico en este mundo. Lo que Jesús dijo es: allá en el cielo vas a ser rico. ¿Aló? Pero para eso nosotros tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero la iglesia está dormida, y muchos las tienen dormida la iglesia, con un montón de ideologías y de filosofías y de huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Por eso es que dice Pablo a los hermanos en Roma: conociendo el tiempo en el que vivimos, que hay tantos falsos cristos y falsos maestros, es tiempo de que nos levantemos del sueño, dice, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos? La venida del Señor cada día está más cerca. Lógicamente, cada día que pasa es un día menos que falta que el Señor venga. Y si hablamos de hace 2000 años a la fecha, cuando Jesús vino por primera vez, la venida del Señor ¿está más cerca o no está más cerca? Está 2000 años más cerca. Podrían pasar otros 5000 años más, sí, pero ya está más cerca que cuando Él vino. Pero podrían pasar 5000, 10,000 años, o podría pasar un día más, o podría ser hoy. ¿Me doy a entender, hermano? Lo que Pablo está diciendo: hermanos, el Señor puede venir en cualquier momento, así que es tiempo de que despertemos. Es tiempo de que despertemos.
Porque la salvación está más cerca, dice, que cuando creímos. 12, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué quiere decir eso de que la noche está avanzada y se acerca el día? Que el tiempo en el que se le ha dado cierto control al diablo, al príncipe de la potestad del aire, al príncipe de las tinieblas, está llegando a su fin. La noche, hablando en términos espirituales, la noche es la oscuridad. Dice que la noche está avanzada y se acerca el día. En este caso, el día representa al reino glorioso de Dios. Se acerca, mis hermanos. La venida del Señor se acerca, hay que decirlo. Podría ser en cualquier momento. Y parece que el discurso de Pablo era como una especie de advertencia a los hermanos. Miren, como le dijo a los filipenses o a Efesios, a los Efesios fue 5, sí, Efesios 5, 18. Mirad, pues con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son, aquí dice Pablo, ya conociendo los tiempos y que ya la venida del Señor se acerca, hermano, anden como que anduvieran de día. No es verdad que como que para hacer cosas malas, las tinieblas son más útiles para encubrir y hacer lo malo. ¿Aló? ¿Cuál es el momento del día en que es más propenso para hacer lo malo? ¿Cuando hay luz o cuando está oscuro? ¿Cuándo? Para robar, ¿qué es mejor? ¿Cuando está de día o cuando está de noche? Para robar y para quitarle la vida a alguien, ¿qué será mejor? ¿De día o de noche? ¿No ha visto que un montón de crímenes se cometen de noche? ¿Verdad que sí? La gente aprovecha la oscuridad para esconderse y para hacer cosas malas. Los hipotes, para hacer cosas malas, prefieren el día o la noche. Los novios, para esconderse, les sale mejor de día o de noche. Lo oscuro, ¿verdad? Lo oscuro. Entonces, hermanos, por eso el Señor dice, la noche está avanzada. Quiere decir que el tiempo en el que Dios le ha cedido, no le ha cedido, le ha permitido al diablo tener algún control sobre este mundo, está llegando a su fin. El día está cerca, dice. Desechemos pues las obras de las tinieblas, todas aquellas cosas que no son agradables a Dios, deshagámonos de ellas. Y vistámonos con las armas de la luz, andemos como de día. Y dice el versículo 13, andemos como de día. ¿Cómo tienen que andar los hijos de Dios? Honestamente. Y menciona algunos pecados que podemos agruparlos en tres categorías: los pecados de carácter de dominio, los pecados de carácter sexuales y los pecados que tienen que ver con las relaciones. Porque los primeros dicen, no en glotonerías y borrachera. Eso es falta de dominio propio. Glotonerías y borrachera. Aunque usted no lo crea, la gula es pecado. Esos que no pueden parar de comer, que son compulsivos, ¿verdad? Solo tragando pasan. Eso es falta de dominio propio. Amén. Y obviamente el consumir licor, drogas y no poder detenerse también es una falta de dominio propio. Y luego están los pecados de índole sexual, que dice lujurias y lascivias. Dios dice, ustedes no anden en esas cosas, ustedes anden honestamente, como de día, no de noche. Lujurias y lascivias, malos pensamientos, malos deseos. Como dice la Biblia, cada uno relincha por la mujer de su prójimo. Como machos, ¿verdad? Que relinchan por la mujer de su prójimo. Los jóvenes también que relinchan por fornicar. Y ese tipo de cosas están encerrados en los pecados de índole sexual, no, ni en lujuria ni en lascivia. Y luego vienen los pecados que tienen que ver con las relaciones, no en contiendas y envidias, que entre nosotros no debemos andar peleándonos ni teniendo envidia del hermano. Ya dijimos que la envidia es cuando, en lugar de alegrarme por lo que a mi hermano le va bien, cuando le va bien,
me enojo, me molesto, porque el hermano le aumentaron el sueldo en el trabajo, en lugar de alegrarme por él, me da ira, me enojo y digo, qué barbaridad a ¿por qué le aumentaron? Eso es envidia. Y nosotros no debemos andar peleando. Hermano, por el amor de Dios, si usted ama a su prójimo de verdad, yo le invito a que recapacite. Si usted tiene problemas con alguien, vaya y arréglelos, hombre. Que le dé vergüenza. Usted es un hijo de Dios. ¿Cómo es que siendo hijo de Dios se va a encontrar a alguien en la iglesia y no lo va a saludar? Hermano, ya es tiempo que andemos como de día, no de noche. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Andemos honestamente. Y lo único que le debemos de ver a los demás es el amor. De ahí dinero ni otra cosa, nada. Solamente amor es la única deuda que debemos tener con nuestro prójimo. Y debemos andar honestamente como de día y no de noche. Y dice en el versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, que no andemos como de noche, quiere decir que nuestras acciones no sean como de gente que no conoce a Dios, sino que andemos como de día y que vistamos del Señor Jesucristo, es que nos llenemos del amor y de la gracia del Señor para vivir como hijos de Dios. Hay que entender que todos los que hemos creído en Jesús, todos los que hemos rendido nuestras vidas a Él y nos hemos bautizado, la Biblia afirma que nosotros estamos revestidos de Cristo. Quiero que vea Gálatas 3:27, con esta cita ya voy a ir terminando. Una más después de esta, dice Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, Dios espera que usted y yo reflejemos a Jesús, no al diablo ni a las tinieblas, que nos despojemos de las tinieblas y que andemos como de día. Dice vestidos de Cristo, ¿verdad? Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y la última cita, por favor, busque conmigo primera a los Tesalonicenses 5, del 5 al 8. Dice, primera a los Tesalonicenses 5, del 5 al 8. Porque todos vosotros, dice, hablando de los hermanos, sois hijos de la luz e hijos del día. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Hijos del día, hijos de la luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, lo que decíamos allá, ¿verdad? No durmamos, es tiempo de levantarnos del sueño. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Eso de ser sobrio es dominio propio, ¿verdad? Tengamos dominio propio. 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, haciendo clara diferenciación entre los de día y los de la noche, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Eso es decir, nosotros tenemos la esperanza que cuando el Señor venga, nosotros nos vamos a ir con Él, y el Señor puede venir en cualquier momento. Por eso es que nosotros debemos de vivir como de día. Ahí en las citas que están en el bosquejo aparece la parábola de las vírgenes. Unas vírgenes tenían aceite en sus lámparas y otras no tenían aceite. Todas se durmieron cuando el Señor vino. Hubo unas que les pidieron a las otras, ¡hey! Pásame aceite porque me quedé sin aceite. No, le dijeron las vírgenes sabias, porque si les damos a ustedes puede ser que todos nos quedemos, así que ustedes vayan a buscar el suyo. Y en lo que fueron a buscar el aceite vino el novio. ¿Y cuáles de las vírgenes se fueron? ¿Las sabias o las dundas? Es que eran las vírgenes insensatas, pues. Y las insensatas son dundas, ¿o no? ¿Cuáles se fueron? Las dundas se fueron, ¿verdad? Sí, se fueron a buscar aceite. ¿O no se fueron? Y las sabias se fueron con el Señor. Así que usted y yo comportémonos como esas vírgenes sabias y andemos como de día, honestamente, cumpliendo la ley, amando a Dios y amando a nuestro prójimo, porque quien ama ha cumplido toda la ley. Así que ya es tiempo que despertemos del sueño, hermanos.
Vamos a orar. Señor, gracias le damos esta noche por esta exhortación, que como a hijos usted nos dirige. Cada vez que yo me acerco a ti, tu alegría y gozo siempre me hacen revivir. Oh, oh, oh. Tu abrazo me regala paz. Oh, me hace enamorarme cada día más y más. Vivo para amarte, quiero agradarte, siempre entregarte lo mejor de mí, porque eres mi alegría cada noche y día. Yo me asombro ante ti, incomparable Dios. Oh, 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 oh. Siempre entregarte lo mejor de mí, porque eres mi alegría. Oh, oh. Incomparable, eres la razón de esta canción. Tú eres mi única esperanza y oración. Sin tu amor la vida no es igual. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor